¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que realmente define a un hombre estúpido? No hablo de la falta de conocimientos técnicos o de títulos académicos, sino de una ceguera mucho más profunda, esa que nace del miedo a mirar dentro de uno mismo. Carl Jung decía, la gente hará cualquier cosa, no importa cuán absurda sea, para evitar enfrentarse con su propia alma. Y ese es el corazón de este vídeo. Hoy vamos a revelar 7 señales claras de un hombre que ha desconectado su mente de su alma. Un hombre que actúa desde la sombra, desde el ego, desde una herida que ni siquiera sabe que tiene. Pero atención, el último signo puede sorprenderte profundamente. Es uno de los más peligrosos, y a menudo pasa desapercibido, incluso entre personas consideradas inteligentes. Al final de este vídeo, tendrás las herramientas para identificar estos patrones, en otros, y en ti mismo. Porque el autoconocimiento no comienza cuando apuntamos hacia afuera, sino cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro. Y si este tipo de contenido te resuena, si algo dentro de ti pide profundidad, reflexión y autenticidad, entonces dale like, comparte este vídeo y suscríbete. Eso ayuda al algoritmo de YouTube a mostrarte más contenido basado en la psicología profunda de Carl Jung. Primera señal. El orgullo que esconde la inseguridad. Hay un tipo de hombre que necesita mostrarse invulnerable todo el tiempo. Siempre tiene la razón, siempre está en control, y nunca se equivoca. A simple vista, puede parecer fuerte, decidido, hasta admirable, pero debajo de esa armadura emocional, lo que realmente se esconde es una profunda inseguridad. Jung lo llamó la inflación del ego, cuando la persona se identifica tanto con una máscara de poder que olvida quién es realmente. Este tipo de orgullo no es fortaleza, es una defensa. Es un muro que se levanta para que nadie vea las grietas internas. El hombre estúpido, en este contexto, no es aquel que no sabe, sino aquel que no quiere saber. El que no se permite cuestionar su comportamiento, ni mirar sus propias heridas. Vive atrapado en su persona, la máscara social que Jung definía como el compromiso entre el individuo y la sociedad, y confunde esa máscara con su verdadero ser. ¿Te ha tocado convivir con alguien así? Hombres que reaccionan de forma violenta ante la crítica, que no toleran un no, que se ofenden con facilidad cuando sienten que su autoridad es cuestionada. Es el reflejo de un ego frágil que ha aprendido a fingir fuerza, pero que se desmorona ante cualquier roce con la realidad emocional. Este tipo de rigidez mental es un signo claro de desconexión interior. Un hombre realmente fuerte es aquel que no teme mostrar su vulnerabilidad, que puede decir no sé, me equivoqué o necesito ayuda sin sentir que eso lo hace menos hombre. Pero cuando la inseguridad se esconde detrás del orgullo, aparece la estupidez, la incapacidad de aprender, de cuestionarse, de crecer. Porque para aprender, primero hay que aceptar que no se sabe. Para evolucionar, hay que reconocer que hay algo que transformar. Jung explicaba que lo que no se integra en la conciencia, se manifiesta en la vida como destino. Y este tipo de orgullo mal gestionado puede llevar a repetir los mismos errores una y otra vez, sin entender por qué. Relaciones rotas, ambientes tóxicos, conflictos constantes, todo por no detenerse a mirar adentro. El hombre que no reconoce su sombra, la proyecta en el mundo y termina creyendo que los demás son el problema. Esta proyección es uno de los mecanismos más peligrosos del inconsciente. El hombre orgulloso no ve su arrogancia, pero sí ve la soberbia de los demás. No acepta su ignorancia emocional, pero sí critica la sensiblería ajena. Y así va por la vida, en un eterno autoengaño. Porque admitir la inseguridad interna requiere coraje. Y muchos prefieren parecer fuertes que ser honestos consigo mismos. Vivimos en una cultura que glorifica al hombre exitoso, competitivo, imbatible. Pero nadie nos enseña a ser humanos. Nadie nos dice que la verdadera sabiduría nace del reconocimiento de nuestra sombra. Por eso, muchos hombres aprenden a ocultar sus heridas tras logros, sarcasmos o una actitud de superioridad constante. Y cuanto más ocultan, más se alejan de sí mismos. Ese es el verdadero precio del orgullo. El autoconocimiento comienza con una pregunta incómoda. ¿Qué parte de mí estoy tratando de esconder? Tal vez ese enojo constante sea miedo. Tal vez esa arrogancia esconda dolor. Tal vez esa necesidad de tener siempre la razón sea un clamor por validación. Estas preguntas no son cómodas, pero son necesarias para desmontar la máscara y permitir que el alma hable. Un hombre estúpido, desde la perspectiva junguiana, es aquel que se niega a mirar su propio reflejo, que le teme tanto a su interior, que construye una vida entera hacia afuera. Éxito sin propósito, relaciones sin intimidad, poder sin sentido. Porque ha olvidado que todo poder externo sin raíz interna es un árbol hueco, y que eventualmente, ese árbol cae. No se trata de juzgar a ese hombre, sino de comprender el mecanismo.
de ver cómo ese orgullo defensivo se instala en la psique como una forma de sobrevivir al dolor. Pero cuando ese mecanismo se vuelve crónico, la estupidez emocional se convierte en un hábito, el hábito de no sentir, de no escuchar, de no cambiar. Y ahí, el crecimiento se detiene. La verdadera fortaleza no es no sentir miedo, sino actuar a pesar del miedo. No es ser invulnerable, sino tener el coraje de ser auténtico. El hombre que reconoce su inseguridad y decide enfrentarla en lugar de esconderla, comienza el camino hacia la individuación. Ese proceso que Jung describía como la realización del verdadero yo. Imagina a alguien que ha vivido décadas fingiendo ser invencible. El día que ese hombre se permite llorar, reír sin defensas o decir tengo miedo, ocurre un milagro. La máscara se cae. Y donde antes había rigidez, ahora hay vida. Donde había ego, ahora hay alma. Ese momento es sagrado, porque es el nacimiento de lo real. Este tipo de despertar no ocurre en un solo día. Es un trabajo constante de honestidad brutal con uno mismo. De reconocer cada vez que usamos el orgullo como armadura. De tener el valor de bajar la guardia y decir, aquí también me duele. Aquí también soy humano. Porque solo cuando aceptamos eso, podemos conectar desde la verdad. En los hombres estúpidos, la inseguridad se transforma en arrogancia. En los sabios, se transforma en humildad. Esa es la gran diferencia. Y esa diferencia marca el tipo de legado que dejamos. Inspiras miedo, o despiertas confianza. Amas desde la defensa, o desde la entrega. Todo depende de cuánto te atrevas a conocerte. Nadie nace sabiendo cómo gestionar sus emociones. Pero todo hombre tiene la posibilidad de aprender. La estupidez no es un destino fijo, es una elección inconsciente que puede transformarse en sabiduría cuando se hace consciente. Y esa transformación comienza por mirar al orgullo a los ojos y preguntarse, ¿a quién estoy tratando de convencer? Hay orgullo que empodera, y hay orgullo que destruye. El primero nace del respeto propio, el segundo, del miedo a ser descubierto. Un hombre sabio reconoce esta diferencia. Un hombre necio, la ignora. Pero tú que escuchas estas palabras, ya diste un paso. Porque solo el que se observa, puede cambiar. Y solo el que cambia, puede despertar. Segunda señal. La incapacidad de escuchar con humildad. Hay un tipo de necedad que no grita, pero se siente en cada conversación. Es esa actitud que aparece cuando alguien interrumpe constantemente, no para aportar, sino para imponer. Cuando un hombre no puede escuchar sin pensar en lo que va a decir después, está atrapado en el ruido de su ego. En la psicología profunda, Jung hablaba del arquetipo del tirano, esa figura interna que gobierna con miedo a ser contradicho, y por eso se impone. El hombre que no escucha realmente está diciendo, lo mío es más importante que lo tuyo. Incluso si no lo dice con palabras, su cuerpo, sus gestos, su impaciencia, lo revelan todo. Esta postura no es una simple mala educación. Es una desconexión profunda con el otro y consigo mismo. Es la señal de una psique cerrada, que teme la transformación que puede traer el otro punto de vista. Porque escuchar es ceder poder por un instante. Escuchar con humildad requiere presencia. Y estar presente es un acto valiente. Implica silenciar el impulso de tener razón, para abrir un espacio donde algo nuevo pueda emerger. Un hombre que se cree sabio pero no sabe escuchar, no es sabio. Es un eco de sí mismo. Habla, 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 pero no transforma. Porque solo quien se permite recibir, puede realmente integrar conocimiento y crecer a partir del otro. Muchos hombres, desde muy jóvenes, son enseñados a competir verbalmente, a ganar discusiones como si fuesen combates. Pero esta mentalidad guerrera aplicada al diálogo solo genera distancia y ruido. Jung decía que el alma necesita silencio para manifestarse. Cuando un hombre no escucha, no se conecta. Y si no hay conexión, no hay posibilidad de transformación mutua. Solo queda el muro del yo. Observa a un hombre que no sabe escuchar, no pregunta, no valida lo que el otro siente, no espera. Solo espera su turno para contraatacar. Esto no es comunicación, es dominación. Y muchas veces, se justifica esta actitud diciendo que es directo, que solo dice las cosas como son. Pero en el fondo, es miedo. Miedo a perder el control. Miedo a sentirse pequeño frente a una verdad ajena que pueda desafiar su estructura interna. Esta falta de humildad para escuchar no solo destruye relaciones externas, también impide el diálogo interior. Porque el hombre que no escucha al otro, tampoco se escucha a sí mismo. Vive anestesiado, reaccionando en automático, atrapado en su discurso mental. Esta es una de las formas más comunes de estupidez emocional. Confundir hablar mucho con saber mucho. Confundir tener voz con tener sabiduría. El silencio también comunica. Y muchas veces, es más poderoso que las palabras.
Un silencio atento puede abrir un espacio sagrado en una conversación. Pero el hombre orgulloso teme al silencio, porque en él podría escuchar cosas que no quiere enfrentar, su vacío, su dolor, su necesidad de aprobación. Por eso habla sin parar. No para expresarse, sino para evitar encontrarse. Escuchar no significa estar de acuerdo con todo. Significa reconocer la humanidad del otro. Validar su experiencia, aunque no la compartas. El hombre que no escucha, niega la existencia del otro como sujeto. Y al hacerlo, niega también una parte de sí que clama por ser vista. La humildad para escuchar es una señal de madurez emocional. Y su ausencia es un grito de inmadurez espiritual. Hay una forma de estupidez que se disfraza de seguridad. Son esos hombres que dicen, yo ya sé cómo son las cosas, eso no sirve, no necesito escuchar eso otra vez. Pero en realidad, lo que están diciendo es, tengo miedo de lo que podría cambiar si me permito recibir algo nuevo. Esta rigidez interna es veneno para el crecimiento. Porque lo que no se mueve, se estanca. Y lo que se estanca, muere. Imagina a un hombre que cada vez que alguien le habla, ya está formulando su defensa. Vive en modo defensa permanente. No porque el mundo lo ataque, sino porque su propio juicio interior no lo deja abrirse. Es como una fortaleza sin ventanas, sólida, pero oscura. El precio de no escuchar es la soledad emocional. Porque sin escucha, no hay puente. Solo muros. En una relación amorosa, esta actitud puede ser devastadora. La pareja intenta abrir el corazón, pero choca con una pared. El otro responde con sarcasmo, con desdén, o con indiferencia. Ya estás con tus cosas otra vez, dice. Y con eso, clausura la posibilidad de intimidad. El hombre que no escucha no puede amar plenamente, porque el amor necesita diálogo, no solo palabras. Carl Jung enseñaba que lo que rechazamos en otros, suele ser un reflejo de lo que rechazamos en nosotros. El hombre que no escucha, muchas veces, fue un niño que no fue escuchado. Y para no revivir ese dolor, repite el patrón desde el otro lado. Ahora él ignora, él calla al otro, él invalida. Es un círculo de heridas no sanadas que se perpetúa en forma de arrogancia. ¿Se puede romper este ciclo? Sí, pero el primer paso es reconocerlo. Preguntarse, ¿escucho realmente cuando alguien me habla? ¿O solo espero mi turno para hablar? ¿Puedo quedarme en silencio sin sentir ansiedad? Estas preguntas abren fisuras en el muro del ego. Y por esas fisuras, puede entrar la luz de la conciencia. Un hombre verdaderamente inteligente sabe que no lo sabe todo. Y que cada persona que se cruza en su camino puede enseñarle algo. La humildad para escuchar no es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que el otro es un espejo, una oportunidad, una invitación a expandir la mirada. Y cuando esa mirada se expande, la conciencia también. La estupidez no está en no saber, sino en no querer saber, en no querer escuchar, en cerrarse a la vida. Pero cada conversación es una puerta. Y solo quien tiene el coraje de entrar, encuentra dentro algo que transforma. Porque lo más valioso que podemos darle a otro ser humano, es nuestra escucha auténtica. Tercera señal. El desprecio por la intuición y el principio femenino. Hay un tipo de hombre que desprecia todo lo que no puede controlar. Rechaza la emoción, ridiculiza la intuición, se burla de la espiritualidad, y considera débil todo lo que tiene relación con lo sensible o lo artístico. Este tipo de comportamiento no es señal de racionalidad, como muchos piensan, sino de una desconexión profunda con el principio femenino interior, lo que Carl Jung denominó anima, la parte del alma que representa lo intuitivo, lo emocional y lo receptivo. Cuando un hombre rechaza su anima, pierde el equilibrio psíquico. Vive a medias. Puede ser exitoso en lo exterior, pero por dentro está seco, insatisfecho, hueco. Cree que sentir es perder el control, y que la lógica lo salvará de todo. Pero en realidad, su desprecio por lo femenino es un intento inconsciente de escapar de su propia vulnerabilidad. Ha sido educado para temerla, para negarla, para odiarla. Y eso, en el fondo, lo convierte en un hombre emocionalmente torpe. Este tipo de actitud se puede ver fácilmente en cómo reacciona ante ciertas situaciones. Si alguien habla de meditación, se ríe. Si se menciona la importancia de la empatía, dice que es sensiblería. Si una mujer expresa emociones, la llama histérica. No está respondiendo con argumentos, sino con rechazo visceral. Y ese rechazo proviene de una parte de sí mismo que ha sido exiliada. Jung decía, todo lo que no enfrentamos en nosotros, lo encontraremos como destino. El hombre que desprecia lo intuitivo suele vivir en la mente, pero no en el corazón. Cree que todo debe tener una explicación lógica, y que cualquier cosa que no encaje en su marco racional, simplemente no sirve. Pero la vida interior no se rige por fórmulas. Las emociones,
Los símbolos, los sueños, son lenguajes del alma. Rechazar esto es rechazar una parte esencial de la psique. Y en ese rechazo, se gesta una forma muy sutil de estupidez, la ceguera emocional. Hay muchos ejemplos cotidianos. El hombre que minimiza lo que siente su pareja. El que no se permite llorar ni en los funerales. El que se desconecta cuando se habla de intuición, arte o conexión espiritual. En todos esos casos, hay un patrón, el miedo a sentir. Porque sentir es entrar en contacto con lo desconocido, con lo incontrolable. Y quien no puede abrazar eso, se encierra en un personaje rígido que no evoluciona, solo sobrevive. Carl Jung afirmaba que el principio femenino no pertenece únicamente a las mujeres, sino a toda la humanidad. Integrar la anima en el hombre significa abrirse a la escucha interior, a la creatividad, a los sueños, a la empatía. Negarla, en cambio, conduce a una existencia fragmentada, donde solo se permite lo racional, lo concreto, lo útil. Pero el alma no se alimenta de utilidad. El alma se nutre de sentido, de conexión, de belleza. Cuarta señal. El rechazo al principio femenino interior. Un hombre que rechaza lo femenino dentro de sí termina proyectando ese rechazo hacia afuera. Por eso, se vuelve agresivo con mujeres sensibles, o se siente amenazado por hombres que expresan sus emociones. No está reaccionando a ellos, está reaccionando al espejo que representan. Y cuanto más fuerte es su desprecio, más profundo es el exilio de su anima. Jung decía, la proyección convierte el mundo en la réplica del propio rostro desconocido. En la sociedad actual, esta desconexión está muy normalizada. Se alaba al hombre calculador, al que no se deja llevar por emociones, al que no se deja afectar. Pero eso no es madurez, es represión. La madurez emocional implica saber sentir sin perderse. Integrar la emoción con la razón, el arte con la lógica, lo espiritual con lo concreto. Solo así se alcanza la verdadera sabiduría. No con rigidez, sino con integración. Muchos hombres viven atrapados en el arquetipo del guerrero, fuertes, imbatibles, siempre en lucha. Pero la vida no es solo batalla. También es entrega, descanso, intuición. Y cuando un hombre niega eso, se vuelve frío, desconectado, solitario. Puede tener éxito, pero no paz. Puede tener reconocimiento, pero no plenitud. Porque la plenitud solo llega cuando el alma es escuchada. Y el alma susurra, no grita. Por eso, un signo claro de estupidez emocional es la negación sistemática de todo lo que remite al alma. No creo en eso. Eso es pura fantasía. Eso es para débiles. Son frases comunes en este tipo de hombre. Pero lo que realmente está diciendo es, no sé cómo lidiar con mi interior. Me da miedo. Y ese miedo no enfrentado se convierte en sarcasmo, burla, rigidez. Es un mecanismo de defensa disfrazado de superioridad. A veces, la vida pone a estos hombres frente a experiencias que los obligan a abrirse. Una pérdida, una crisis, una enfermedad, una ruptura. Y es ahí cuando comienzan a sentir, y a descubrir todo lo que se habían negado. El problema es que muchos llegan a ese punto demasiado tarde. No porque no tuvieran señales, sino porque las ignoraron. Despreciar lo sutil tiene consecuencias profundas en el alma. Tú que estás escuchando esto, te invito a reflexionar. ¿Cómo te relacionas con tu intuición? ¿Permites que tu lado sensible tenga espacio? ¿Te das tiempo para estar contigo mismo en silencio? ¿O vives corriendo, haciendo, pensando, pero sin sentir? Cuéntame en los comentarios. ¿Has convivido con hombres que rechazan todo lo emocional? ¿Cómo te impactó eso? Este diálogo también es parte del despertar. La integración del principio femenino no te hace menos hombre. Al contrario, te hace más humano, más completo, más libre. Porque no hay libertad en la represión. Solo hay miedo disfrazado de lógica. Y el alma no se doblega ante la razón. El alma florece cuando es escuchada. Cuando se le da un lugar. Cuando el hombre deja de luchar contra sí mismo y comienza a abrazarse entero. Aceptar la intuición no significa rechazar la razón. Significa unir ambas. Caminar con los pies en la tierra y el corazón abierto. Reconocer que la mente es poderosa, pero que sin alma, se convierte en un tirano. Y nadie quiere vivir bajo el gobierno de un tirano interior. Por eso, abrirte al principio femenino es un acto de sabiduría, no de debilidad. Es un camino hacia ti mismo. Quinta señal. La fuga del autoconocimiento y de la responsabilidad. Hay algo más peligroso que cometer errores, no reconocerlos. Muchos hombres viven huyendo de sí mismos, evitando toda forma de autoconocimiento, porque saben que mirar hacia adentro implica asumir responsabilidad. Y eso les aterra. Jung decía, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. No mirar la sombra no la elimina,
solo la vuelve más poderosa y más destructiva. El hombre que huye del autoconocimiento repite los mismos patrones. Culpa al gobierno, a su pareja, a su infancia, a su jefe. Todo está mal, excepto él. Vive con el dedo siempre apuntando hacia afuera, incapaz de ver que la raíz del conflicto muchas veces está en su interior. Esta actitud no es simple ignorancia. Es una decisión inconsciente de no madurar. Porque crecer duele, y la evasión parece más cómoda. Rechazar el viaje interior es vivir en superficie. Este tipo de hombre evita el silencio, se incomoda con la introspección, huye de terapias, libros profundos o conversaciones significativas. Se refugia en el hacer constante, en el trabajo, en el ruido. Pero el alma no se calla para siempre. Más tarde o más temprano, aparece el síntoma: ansiedad, depresión, relaciones rotas, vacío existencial. Y aún así, sigue culpando al mundo. Jung hablaba del hombre moderno perdido, rodeado de tecnología, pero desconectado de sí mismo. Y esa desconexión lo vuelve estúpido, en el sentido más profundo, no porque no tenga información, sino porque se niega a integrarla. El hombre que evita conocerse vive atrapado en la repetición. Como un disco rayado, reproduce las mismas heridas sin saber que son suyas. Sin reconocer que hay algo que necesita ser mirado y sanado. Evadir la responsabilidad es evadir el poder. Porque cuando no asumes lo que sientes, lo que haces, lo que provocas, también renuncias a cambiarlo. El hombre que no se responsabiliza de sí mismo se convierte en esclavo de sus impulsos, de sus traumas, de su inconsciente. Vive reactivo, automático, sin dirección. No lidera su vida. La sobrevive. Y eso lo aleja de cualquier posibilidad real de evolución. Esta actitud se expresa en frases como: así soy yo, no me gusta hablar de eso, no tengo tiempo para pensar en esas cosas. Pero detrás de cada frase hay una sombra no vista. Hay miedo, dolor, vergüenza, emociones que fueron negadas durante años, y que ahora gobiernan desde el inconsciente. Porque lo que no se integra, nos controla. Y eso, Jung lo dejó claro, la sombra no se elimina negándola, se transforma reconociéndola. Muchas veces, este tipo de hombre ha crecido en entornos donde mostrarse vulnerable era castigado. Donde sentir era sinónimo de debilidad, y pensar en uno mismo era una pérdida de tiempo. Entonces aprendió a ser duro, a ser ciego, a aguantar. Y ese aprendizaje le funcionó un tiempo. Pero llega un punto en el que la armadura se vuelve prisión. Donde ya no protege, sino aísla. Y el alma comienza a gritar desde adentro. Aceptar la responsabilidad no es culparse de todo. Es asumir que tienes un rol en lo que vives. Que tus decisiones, tus palabras, tus silencios, construyen tu realidad. El hombre sabio no niega su oscuridad. La enfrenta. Se permite errar, pero también reflexiona, corrige, aprende. La estupidez emocional aparece cuando no hay esta pausa reflexiva. Cuando todo se justifica, se minimiza, se evade. Es una vida sin espejo. Los espejos duelen, pero también liberan. Un hombre que se mira honestamente comienza a ver patrones, heridas, necesidades no resueltas. Y en ese reconocimiento nace el cambio. Porque no se puede transformar lo que no se ve. El hombre que huye de sí mismo puede correr toda la vida, pero su sombra siempre lo alcanzará. Tarde o temprano, se manifestará. Y cuanto más tarde la enfrente, más brutal será el encuentro. Sexta señal: la proyección constante de la sombra y la victimización. Las proyecciones son el mecanismo más común de este tipo de hombre. Ve enemigos por todas partes. Culpables, traidores, estúpidos, pero nunca se mira. Jung explicaba que lo que juzgamos con más fuerza en otros suele ser una parte de nosotros que no queremos aceptar. Entonces, cuanto más proyecta, más se aleja de su esencia. Y más pierde la oportunidad de crecer, de sanar, de volverse íntegro. Vivir sin responsabilidad interna es vivir en modo víctima o en modo agresor. A veces se alterna entre ambos. Todo me pasa a mí o todo el mundo es un idiota, pero nunca hay introspección real. El hombre que no se conoce no se entiende, y el que no se entiende, no puede crear vínculos verdaderos. Porque solo quien se ha encontrado, puede encontrarse con el otro desde un lugar sincero y profundo. No se trata de convertirse en un gurú del autoconocimiento. Se trata de tener el coraje de preguntarse: ¿qué parte de mi vida estoy evitando mirar? ¿Qué responsabilidad no estoy asumiendo? ¿Qué emoción estoy reprimiendo? Estas preguntas, aunque incómodas, abren puertas internas. Y quien se atreve a cruzarlas, encuentra un nuevo mundo, el de la conciencia, la libertad, la madurez. El verdadero poder nace cuando tomas las riendas de tu mundo interior.
Cuando en lugar de culpar, eliges comprender. Cuando en lugar de esconderte, eliges confrontar. Cuando dejas de correr y decides sentarte contigo mismo, con todo lo que eres, incluso con lo que no te gusta. Ahí comienza la verdadera transformación. Ahí comienza el despertar de la autenticidad. La ignorancia emocional no es inevitable. Se puede revertir, pero requiere voluntad, humildad y constancia. No basta con saber, hay que integrar. No basta con entender, hay que asumir. El hombre que quiere dejar de ser estúpido, en el sentido profundo que estamos trabajando, debe estar dispuesto a mirarse sin filtros, sin excusas. Porque solo desde esa mirada nace el verdadero cambio. Y tú, que estás escuchando estas palabras, ya estás dando ese paso. Estás eligiendo conocerte, y eso te diferencia. Te pone en camino. Porque el hombre que huye de sí mismo vive perdido, pero el que se busca, aunque no se encuentre de inmediato, ya comenzó a despertar. Séptima señal. La incapacidad de reírse de sí mismo y cambiar. Hay una forma de necedad que no necesita gritar ni imponer. Se esconde en la rigidez, en la incapacidad de soltar, de reconocer el error, de reírse de uno mismo. El hombre que se toma demasiado en serio suele estar atrapado en su ego, en una imagen que ha construido con tanto esfuerzo, que no soporta verla tambalearse. Esa imagen se vuelve su cárcel, y la libertad se convierte en una amenaza. Carl Jung decía, el hombre sano no tortura ni humilla a otros. Aquellos que lo hacen, han sido humillados y torturados dentro de sí mismos. Esta frase cobra fuerza cuando vemos a hombres que no toleran la burla, que se enfurecen si se equivocan, que viven a la defensiva. Lo que parece orgullo es, en realidad, miedo. Miedo a ser expuestos. A que el personaje que han construido se desmorone frente al mundo. La risa tiene un poder terapéutico inmenso. Saber reírse de uno mismo es reconocer que somos imperfectos, humanos, falibles. Es dejar espacio para la autocrítica sin juicio, para el cambio sin culpa. El hombre que no puede hacerlo está anclado en la imagen del hombre ideal que aprendió a representar. Fuerte, inquebrantable, siempre en lo correcto. Pero esa imagen es un mito. Y vivir desde ella es desconectarse de lo real. Este tipo de hombre suele reaccionar mal ante el error. No lo acepta, no lo reconoce. Lo disfraza, lo niega o lo culpa en otros. Cambiar se vuelve imposible cuando no se admite el punto de partida. Y sin cambio, no hay evolución. El miedo al ridículo, al fracaso, a perder estatus, lo convierte en un prisionero de su propia historia. Una historia que se repite porque él mismo se niega a escribir un nuevo capítulo. La risa sana, pero también revela. Cuando alguien se ríe de sí mismo, muestra que no está completamente identificado con su ego. Que puede tomar distancia, observarse con compasión, con ternura. Eso es signo de madurez emocional. En cambio, el que no puede reírse, se siente atacado incluso cuando nadie lo ataca. Todo lo toma como una amenaza. Su mundo interno es tan frágil, que necesita defenderlo todo el tiempo. Un hombre que se atreve a cambiar es un hombre valiente. Porque cambiar implica muerte simbólica, dejar atrás hábitos, creencias, posturas, máscaras. El cambio verdadero no es cosmético, es profundo. Y duele. Por eso muchos lo evitan. Prefieren seguir siendo quienes siempre han sido, aunque eso los mantenga insatisfechos, desconectados, solos. La estupidez aquí no está en no saber cómo cambiar, sino en negarse a intentarlo. El miedo a cambiar está íntimamente ligado al miedo a perder. Perder estatus, relaciones, estructuras conocidas. Pero lo que muchos no ven es que lo que se pierde es falso, y lo que se gana es libertad. Cambiar no es traicionarse, es encontrarse. El hombre que no cambia por miedo a dejar de ser quien era, nunca descubre quién podría llegar a ser. Y ese potencial no vivido se convierte en frustración silenciosa. Muchos hombres crecen creyendo que cambiar es un signo de debilidad, que mantenerse firme es sinónimo de fuerza. Pero hay firmezas que son terquedad disfrazada. Y hay cambios que son actos de coraje inmenso. Reírse de uno mismo es también un acto de sabiduría. Porque muestra que el alma no está encerrada en el ego, que hay aire, que hay vida, que hay flexibilidad. Y donde hay flexibilidad, hay crecimiento. La rigidez es la base de la ruptura. Todo lo que no se adapta, se quiebra. En las relaciones, en el trabajo, en la vida. El hombre que no cambia vive en un constante conflicto con su entorno, porque el mundo cambia, las personas cambian, las situaciones también. Solo él se queda igual. Y eso no es estabilidad, es estancamiento. Una necedad que cuesta caro emocionalmente. Aceptar el cambio implica también abrazar la incertidumbre. Y eso aterra a quien necesita tenerlo todo bajo control. La necedad, en este caso,
Es una ilusión de poder. Pero no hay poder sin conciencia. Y no hay conciencia sin humildad. Reírte de ti mismo te coloca en un lugar humano, cercano, real. Es ahí donde comienza el verdadero poder, en la autenticidad sin pretensión. Un hombre que puede mirar atrás y decir ahí me equivoqué, ahí actué mal, hoy lo haría distinto, está en proceso de integración. Ya no lucha por mantener una imagen, sino por ser coherente consigo mismo. Esa coherencia es lo que genera respeto verdadero. No por perfección, sino por honestidad. El que no puede hacerlo, se vuelve una caricatura de sí mismo. La estupidez emocional se manifiesta cuando alguien prefiere proteger su personaje a abrirse a la transformación. Cuando se aferra a una idea de sí que ya no le sirve, solo por miedo al que dirán o a la incomodidad del cambio. Pero el alma no evoluciona en la comodidad. Evoluciona en la sinceridad. En el espacio donde el ego se calla y el ser auténtico puede hablar. Muchos creen que cambiar es traicionarse. Pero no hay traición en abandonar lo que te limita. Hay fidelidad a lo que quieres ser. La capacidad de reírte de tus errores, de reconocer tus fallas, de ajustar el rumbo. Eso es lo que diferencia al sabio del necio. El sabio no es quien nunca cae, sino quien puede levantarse con una sonrisa y seguir aprendiendo. Es fácil vivir desde la autoimportancia, desde la seriedad forzada, desde la apariencia de tener todo bajo control. Lo difícil es ser honesto con uno mismo. Lo difícil es decir no sé, me equivoqué, necesito ayuda. Pero ahí está la verdadera fuerza. La que no necesita máscaras. La que no se construye desde el personaje, sino desde el alma. Y tal vez el aprendizaje más poderoso esté ahí, en permitirnos reír, soltar, cambiar, en abrazar nuestra humanidad sin miedo. Porque quien puede reírse de sí mismo, puede perdonarse. Y quien se perdona, puede sanar. Y solo quien sana, puede realmente amar y ser amado. Todo empieza con una risa, con una rendición, con un pequeño acto de honestidad interior. Si llegaste hasta aquí, ya diste un paso que muchos no se atreven a dar. Mirar de frente las máscaras, los automatismos, las heridas escondidas detrás de la arrogancia, el juicio y la rigidez. Porque más allá de etiquetas, lo que exploramos hoy no es sobre los demás, sino sobre nosotros. Sobre cada parte de ti que alguna vez evitó sentir, escuchar, cambiar o asumir. Carl Jung nos enseñó que la verdadera sabiduría nace del encuentro con la sombra. No se trata de ser perfectos, ni de eliminar nuestras fallas. Se trata de hacerlas conscientes, de dejar de proyectarlas afuera y empezar a integrarlas dentro. Solo así dejamos de repetir patrones que nos dañan y comenzamos a vivir con autenticidad. Y tal vez lo más valiente que puedas hacer no sea demostrar fuerza, sino permitirte ser humano. Abrirte al error, abrirte a la risa, abrirte al cambio. Porque al final, lo que define nuestra grandeza no es cuánto poder tenemos, sino cuánta verdad podemos sostener sobre nosotros mismos sin huir. Si este vídeo resonó contigo, si te ayudó a ponerle nombre a algo que sentías, o te hizo pensar en alguien que necesita escucharlo, te invito a compartirlo. Que este mensaje llegue a más personas que están listas para salir del personaje y reencontrarse con su alma. Y si quieres seguir explorando el alma humana con la mirada profunda de Carl Jung, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like a este vídeo. Así ayudas al algoritmo a entender que este tipo de contenido tiene valor, y juntos, hacemos que la psicología profunda llegue a quienes más lo necesitan. Gracias por estar aquí, por escucharte, por atreverte. Nos vemos dentro.